El hombre es, por definición, un animal inteligente y libre. Pero, ¿somos nosotros inteligentes y libres? No lo creo. Porque si lo fuéramos de verdad, no mataríamos, no haríamos la guerra, encontraríamos respuestas a las eternas preguntas y solución a los eternos problemas. Resolveríamos nuestras diferencias y no nos dejaríamos cegar ni esclavizar por la pasión, por la ambición, por el miedo, por la sinrazón, por el instinto. Ni dominamos nuestro cerebro, ni dominamos nuestro corazón. Cuando pasen los años, y nosotros con ellos, las generaciones venideras nos juzgarán por esta televisión, por esta política, por estas guerras, por estas corrupciones, por esta rastrera sumisión al dinero. Nos juzgarán por los chorizos de todas las Marbellas, los torturadores de todos los Guantánamos, por las mentiras con las que se justifican guerras e injusticias sin cuento, por las sangrantes desigualdades, por el insolidario consumismo, por nuestra falta de respeto al ser humano y a la naturaleza, por convertirnos en productos de este mercado donde todo tiene precio, donde todo se compra y se vende. Cuando pasen los años nos juzgarán por la basura que infesta nuestras televisiones, por nuestra morbosa curiosidad sin límite, por nuestro regodeo en las intimidades y miserias del prójimo. Si piensan de nosotros que fuimos unos degenerados, unos miserables, unos ladrones, unos mentirosos, si nos juzgan y nos condenan por inhumanos, por corruptos, por insolidarios, por canallas, por frívolos, por cotillas, estarán en su derecho. Como dijo el maestro, por sus obras los conoceréis, y nuestras obras nos condenan. ¿Qué papel cumple o qué rol puede cumplir, si es que tiene que cumplir un rol la literatura en este contexto? A ver, en este mundo globalizado, donde hay una especie de gobierno mundial, así me lo imagino, de un gobierno mundial de multinacionales, donde desaparecen las fronteras, los países donde los presidentes desaparecen también, donde desaparecen muchas cosas, el pasado también. ¿Qué pasa con la literatura? ¿Sigue teniendo vigencia o cuál es el rol de la palabra literaria en este contexto? Bueno, yo creo que, aunque ya no tenga ningún sentido y, sobre todo, de alguna forma se haya vuelto desnecessário, para ponerlo así, yo sé que, aunque no valga la pena, yo pienso que siempre seguirá escribiendo. Bueno, pero esta es una declaración que está muy bien, está muy bonita, pero vamos a ver ahora un poquito más allá. El problema es, y usted ha dicho la palabra, el problema está en la importancia que tiene el pasado. Si el pasado pasa a no tener ninguna importancia, ni la memoria, no hablemos entonces de pasado, hablemos de memoria. Si la memoria pasa a no tener ninguna importancia, si vivimos cada día, el día como si el ayer no existiera, y no solo personalmente, sino también colectivamente, entonces la literatura que se alimenta de la memoria, no solo de la memoria, claro, pues no sabrá con qué materiales podrá trabajar. Pero por otra parte, y sin que yo sea tan catastrofista como la elección reciente en Estados Unidos, yo no acepto, no puedo, no quiero aceptar que el destino de la humanidad sea este. Una humanidad que en este momento está muy claro que lo que se está haciendo en el planeta
é um mundo para ricos, não é que não haya pobres, habrá e cada vez mais. Pero todo se está haciendo para los ricos. Hablemos de su último libro. Ese libro está inspirado en una metáfora, voy a usar la metáfora de ese libro que es la metáfora platónica, ¿no? Estamos encerrados en la caverna. A ver, ¿en qué sentido esa imagen platónica juega con nuestro tiempo? Bueno, yo creo que no hemos estado nunca tanto en la caverna de Platón como ahora. Es ahora que estamos confundiendo imágenes, sombras con la realidad. Antes no es que por la inmigración, por la creación artística o literaria o lo que fuera, o por el sueño, todo eso, no tuviéramos, y afortunadamente que sí, esa especie de universo paralelo que es el universo de la imagen que podía ser sencillamente una imagen literaria. Pero de todo modo la realidad estaba allí. Y no es que ahora la realidad no esté ahí, pues claro que sí que está ahí, pero lo que pasa es que no tenemos ojos para ella. Y peor aún, es la imagen misma que por el hecho de ser borra la realidad. La realidad se queda borrada o por detrás de una pantalla que es la imagen. Cuando recordamos, cuando sabemos que Platón en ese invento de la caverna que en ese momento tenía otro sentido, tenía otra significación, pero si podemos extrapolar, y siempre se puede, el mito de la caverna platónica a la realidad actual, a lo como estamos viviendo ahora, entonces yo creo que estamos directamente todos en la caverna de Platón, sentados mirando una pared, sin poder mirar al lado, porque así lo describía Platón, atados, y más aún, y Platón decía, había un nacido allí, y nosotros estamos naciendo aquí. Por otra parte, no hemos nacido nunca en ningún otro lugar, claro. Pero este lugar donde estamos naciendo ya es la caverna. Y vamos a quedarnos mirando a la pared, que por otra parte puede tener dos funciones, la función esa de ilusión y la función de espejo. Nos estamos mirando a nosotros mismos como si no existiera nada más. ¿Narcisismo es eso? Ni siquiera eso, porque el narciso, nosotros lo sabemos, tenía algún motivo para mirarse, porque era muy bello, era muy hermoso. Y la realidad que es la nuestra no es ni bella ni hermosa. Pero no hay ninguna esperanza en los recursos interiores del hombre, en una dimensión interior del hombre. Siempre el hombre estaba enfrentado a dilemas. Pienso en la historia humana, se ha enfrentado a dilemas tan terribles como... Siempre la esperanza existe, los recursos interiores del hombre, pues si hemos llegado a donde hemos llegado, es gracias a los recursos interiores que hemos usado de una forma u otra, de una manera u otra. Claro que sí, pero ¿cómo? Mañana o ahora mismo, a partir de las extraordinarias palabras y sentencias y conceptos que yo estoy difundiendo aquí, Santiago de Chile se para a pensar todo, desde el presidente de la República hasta donde sea. Supongo que el presidente de la República piensa alguna vez en temas como este. Sí, yo creo. Yo supongo, sí. No, yo creo que sí. Tengo motivos para pensarlo y decirlo. Pero eso... Pero ¿quién es que nos está empujando en esta dirección? Mire, todavía seguimos sabiendo quién son más o menos los presidentes, los gobiernos y todo eso. Y eso sale en las televisiones, en la prensa, en la comunicación, todo eso. Los nombres, cuando suben, cuando bajan, cuando dejan de ser y todo eso. Pero los auténticos dueños, porque la palabra quizás sea esa la mejor, los auténticos dueños del mundo no salen en la prensa, no dan la cara en la televisión. Yo creo que no estaría mal si esto va por ahí y si Norman Mailer tiene razón, y yo creo que sí, que la tiene,
que mañana los países se pusieron en subasta. ¿Quién es que va a gobernar Chile o Portugal? Pues se candidata, se propone Coca-Cola, General Motors, Mitsubishi, esto, aquello, y van a pujar. Y claro, ¿y qué pasa? No pasa nada. A partir del momento en que Coca-Cola pasara a gobernar Chile, pues yo creo que no cambiaría nada. No cambiaría nada, porque si Coca-Cola es inteligente, mantendría el himno, la bandera, la Constitución y todo eso. No podría colocar la Coca-Cola. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podeis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias. Porque no hay nada más para oponer a la negación, que es un sistema que está quitando a toda la humanidad, con excepción de los que aprovechan de eso. Porque hay algo que debe preocuparnos. Lo que se está preparando en el planeta en que vivimos es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. Y los pobres están ahí ¿para qué? Si yo os digo que en las congeminaciones de los poderosos deste mundo, entre 20 y 25% de la humanidad, lo que significa, haciendo la cuenta a los 6.000 millones de seres humanos que ahora viven en la Tierra, significa algo como, pues, 20%, 25%, algo así, entre 1.000 millones y 1.500 millones de seres humanos son para desechar. Son para desechar. No tienen condiciones para entender cómo funciona o cómo trabajar con un ordenador. No tienen condiciones para llegar a estudios más o menos avanzados. No tienen condiciones para aplicar, utilizar y poner a funcionar una tecnología sofisticada como es esta en que vivimos. Son para desechar. Y aunque yo no estoy seguro de lo que voy a decir, no puedo estar seguro, claro. Me parece, en todo caso, bastante coincidente con esto,
el hecho de que hay unos cuantos conflictos en el mundo donde nadie piensa en intervenir. ¿Qué más da que se maten, que se trucidem, que se degüellen unos cuantos miles o muchísimos miles de negros o índios o lo que sea? Pues eso a lo mejor pertenece al grupo de los 20 o 25% de la humanidad que es para desechar. Pues mientras se maten unos a los otros, no tendré yo que matarlos a ellos. Y así se facilitan las cosas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para oponer a esto? No somos poder, no estamos en el gobierno, no tenemos multinacionales, no dominamos la financia especulativa mundial, no tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos, la conciencia de mi propio derecho, la conciencia de que soy un ser humano, sencillamente un ser humano, y que no quero ser más que eso. La conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece, no en el sentido de propiedad, me pertenece como responsabilidad, me pertenece como derecho a saber, como derecho a intervenir, como derecho a cambiar. Eso se llama la conciencia. Y esto no se gana un día para quedarse uno hasta el final de su vida con la conciencia. Se gana y se pierde y se renueva todos los días. Podéis preguntar, pero bueno, pues eso cansa mucho, ¿no? A lo mejor sí cansa. Cansa porque implica, necesita y exige una tensión de espíritu que no renuncia, que no desanima y que se alimenta. No es algo solitario, no es que yo me ponga delante del espejo, yo y mi conciencia, que buenos, que maravillosos somos, ella y yo. No, eso se refuerza en el trabajo, en la acción, en el debate, en la reflexión conjunta, en el intercambio de ideas, en pensar, reflexionar. No hay nada, no hay poco. Yo recuerdo que hace años, en una campaña electoral en Portugal, una vez, no era un meeting, que era lo que nosotros llamamos una sesión de aclaramiento o esclarecimiento. Yo no hice nada más que esto, llevé un periódico, y toda la comunicación ha sido el análisis, la crítica del periódico, desde la primera página hasta los anuncios. Y no por haberlo hecho yo, pero porque estaba claro que estaba todo allí, que la sociedad estaba toda allí. La sociedad está, el lugar en un periódico donde la sociedad realmente se encuentra es en las páginas de anuncios. El retrato fiel, claro, más fiel, más claro y más cruel de la sociedad es allí que está. Todo lo demás no es muchísimas veces más, con alguna excepción, que la espuma con que quieren cubrirnos la lucidez de la mirada, que es lo que necesitamos tener para saber no solo el mundo en que estamos viviendo, no solo cómo podemos cambiarlo, pero esa mirada que puede reconocer en el otro su amigo, su compañero, la persona necesaria. Y eso se llama el encuentro de las conciencias, se llama el momento en que las cosas empiezan a cambiar, se llama el momento del não possamos, el momento do não me dá la gana, el momento en que yo digo, pues no, tenemos un duro trabajo
por delante. Ya lo teníamos antes, pero me gustaría que esto para todos nosotros, para nosotros los que estamos aquí y para vosotros, que esto se hubiera hecho más claro, que tenemos un trabajo muy duro por delante. En el fondo, el mundo como es, como está, no nos quiere. Si pudieran hacerlo, nosotros todos entraríamos en los 20 o 25% que son para desechar. Pero a nosotros no nos desechan, porque nosotros somos conciencias, conciencias y conciencias y conciencias. Y yo me pregunto qué es lo que diría el pobre Cristo si resucitara en la plaza de San Pedro. Y seguramente llegaría y preguntaría, ¿y esto qué es? Y con su túnica manchada, a lo mejor sin, digamos, descalzo. Suponiendo, yo no quero estar a armar agora aqui uma retórica miserabilista, não? Pero seguramente que ele perguntaria, que é isto? Esto é tu igreja. E ele contestaria, mi igreja? Pero eu não he hecho ninguna igreja. E esse senhor que está aí, muerto, es tu representante en la tierra. Mi representante? Como es que es mi representante? E este lujo, e este esplendor, e todo esto, y le dirían, pero esto es todo en tu honor. Esta preguntaría Jesús, ¿es mi honor? Pero yo no quiero estos honores. Esto a lo mejor es lo que diría Cristo. Para mí es muy fácil, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y todo eso, y todo ese aparato a mí me causa náuseas, totalmente náuseas. Que se dê um espetáculo destes, a esse mesmo mundo, e pior aún, que a gente se deje manipular, porque millones e millones de pessoas creem que efetivamente ha sido o Espírito Santo que bajou e que ha elegido para cabeça suprema de la Igreja Católica Apostólica Romana a um senhor que se chama Ratzinger. Não tenho nenhuma consideração, não tenho nenhum respeito e se acabou. ¿Que cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y que siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso. Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido. Pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa
cuántos años tengo. No quiero pensar en ello, pues unos dicen que ya soy viejo y otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás. Estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos. Las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada. Y otras es un remanso de paz, como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? Eso, ¿a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo? ¿O cuántos espero? Si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno.